Muy buenas a todos los navegantes, seguidores, televidentes y oyentes de las redes sociales y de estos espacios de la nueva forma de comunicación que se ha tomado el mundo. Iniciamos estos espacios de análisis denominados Urdimbre Analiza. Ahorita mi compañera Claudia Marcela Sarmiento, que ha hecho todo un trabajo con Urdimbre Radio por mucho tiempo, explicará por qué Urdimbre Analiza, y le cedo la palabra a Claudia Marcela Sarmiento. Buenas tardes, amigos, amigas de las redes y amigos que siempre han acompañado estos espacios de noticias, de eventos, de cubrimientos, de entrevistas en las localidades y en la ciudad de Bogotá. Para nosotros es muy grato y muy importante el análisis de lo que sucede, lo que acontece, especialmente lo que tiene que ver con nuestras comunidades, con nuestro trabajo y los y las allegadas a las noticias importantes para la ciudadanía bien informada. Estamos haciendo esta apuesta gracias a Hernán Riaño, que nos ha acompañado mucho tiempo también, y a las personas que han estado muy interesadas en que se implemente, se genere, se acompañe el análisis del acontecer de hoy en la ciudad de Bogotá, muy necesario además. ¿Qué piensas tú, Hernán? Claudia, lo que vamos a hacer con este espacio es hacer análisis objetivos, sin apasionamientos y sobre todo sin calificativos de lo que pasa en Bogotá, Colombia y el mundo. Conforme a la presentación que hizo Gustavo Petro en la ONU hace unos días, le tomamos la palabra, y es que la humanidad somos todos. No hay razas, y todos somos de un grupo poblacional llamado humanidad. Y desde ese punto de vista vamos a enfocar nuestros análisis en Urdimbre Analiza. Bienvenidos. Porque es que las religiones, los politiqueros, hasta los equipos de fútbol han separado las comunidades, muchas veces hermanas, y se han armado guerras por bobadas en muchos casos, y genocidios como el que estamos viviendo en vivo y en directo en la Franja de Gaza por una agresión colonialista de Israel y su posición sionista. Entonces, empecemos por esto, Claudia Marcela. Esta va a cumplir ya 2 años la invasión y agresión que empezó a hacer el gobierno israelí de manos de Benjamín Netanyahu para apoderarse, como ya lo vimos hoy claramente, y en el discurso de la ONU él lo mostró claramente, de la Franja de Gaza, y no solamente apoderarse de la Franja de Gaza, sino acabar con los palestinos. Literalmente lo han dicho sus ministros de defensa, lo ha dicho él, varios políticos, que hay que acabar con los palestinos, y los términos con los que los han tratado han sido bastante peyorativos, de inhumanos, de que no son seres humanos, de que, bueno, cosas que no vale la pena repetir. Cualquier persona puede dirigirse a internet y averiguar esas frases tan hirientes y tan descalificadoras de un pueblo que se cree con la autoridad de acabar con un pueblo y de borrarlo de la faz de la tierra. Ante ese hecho, después casi de 2 años de brutalidad, los señores israelíes decidieron matar de hambre sobre todo a los niños en la Franja de Gaza. De hambre. Es muy triste, a mí me ha conmovido hasta las lágrimas ver la cantidad de niños que corren por algo para comer,
y los israelíes crearon una falsa ayuda y empezó a citarlos que allá les iban a dar las ayudas y cuando llegaban a los sitios designados por Israel para tal fin, terminaban muertos por bombardeos, por misiles y por balas. Ante esta situación, el mundo reaccionó, no los gobiernos del mundo, el mundo, las poblaciones reaccionaron. Los gobiernos, tanto de Europa como de otros países, han callado y en muchos casos han apoyado el genocidio, ¿sí? Con armas, con préstamos, con balas, con cantidad de cosas que le están dando a Israel para mantener el genocidio. Y en este marco aparecieron los civiles, los muchachos sobre todo, y ante el anuncio y ver en televisión en vivo y en directo cómo se están muriendo los gazatíes y los niños gazatíes de hambre, decidieron crear una flota humanitaria que llegaría a Gaza con alimentos, frazadas, medicamentos, bebidas, etcétera. Esto empezó hace unos días y varias embarcaciones que salieron inicialmente de Barcelona y luego de un puerto en Italia y otro puerto en Grecia, estaban ya llegando a la Franja de Gaza en aguas internacionales. Todavía en aguas internacionales fueron anoche intervenidos, bloqueados, acosados, atacados con unas armas que no son convencionales como ácidos, como chorros de agua, etcétera. Hundieron varias embarcaciones y secuestraron a varios tripulantes humanitarios que lo único que pretendían era acabar en parte con el hambre de los niños de Gaza. Entre los tripulantes estaba la señora alcaldesa de Barcelona, allá, que inclusive dejó un video grabado por si los detenían. Estaba la líder ambientalista Greta Thunberg, que ya antes había hecho un intento y fue detenida y deportada en el mismo sentido, llevando alimentos, y dos colombianas, dos activistas colombianas, Manuela y Luna Valentina, que fueron detenidas anoche o en la madrugada, pues en la madrugada del Mediterráneo, y no sé, de Greta Thunberg se sabe de que la detuvieron y que la van a llevar, no se sabe a dónde, de las colombianas no se sabe aún el destino, así como de muchos de los tripulantes humanitarios que querían llevar, lo repito, los alimentos a Gaza. Este es el panorama, Claudia Marcela, de qué es lo que está pasando y las reacciones de muchos países que ahorita analizaremos. Comente qué le parece, cuál es su opinión sobre todo la problemática de Gaza y sobre el ataque aleve que hizo el ejército, las Fuerzas Armadas israelíes contra unas personas desarmadas que lo único que llevaban era un pedazo de pan para unos niños gazatíes. Bueno, pues yo me quiero referir a la relación que existe entre el poder y el capitalismo. Me preocupa, creo que lo más tremendo, lo más aterrador para el mundo es esta relación de poder que se ha establecido donde los estados poderosos se han unido. Los estados se han unido con la imagen, la ostentación y el creer que ellos tienen el derecho, les asiste algún derecho de hacer lo que ellos consideren y consideran viable para la humanidad. Esa relación
esa disparidad conceptual me preocupa tremendamente porque eso es lo que rige en este momento las relaciones internacionales con la pretensión de este grupo, por supuesto que tiene sus intereses económicos primero que todo. Del otro lado está el altruismo, el, ni siquiera por la diferencia, como usted lo citaba inicialmente, de que seamos diferentes, nos da de ninguna manera, nos asiste el derecho de destruirnos y de destruir de la identidad de un país, de un estado, de una raza. En este momento estamos en peligro los que pensamos diferente a estos monopolios que se han ejercido, Fondo Monetario Internacional y todos los que allí convergen y son los auspiciadores de esta terrible guerra. Es una guerra conceptual, es una guerra de poder donde no se necesita tener una realidad conceptual y un análisis. Para ellos es el poder, es el dinero, es tener la oportunidad de dominar, el dominio. Eso es lo que es más preocupante porque hacia allá está convergiendo esa gran masa de países. Nosotros estamos liderando la opinión contraria. Nosotros tenemos identidad, tenemos altruismo, respeto, tenemos ese pensamiento que nos lo dio el haber estado nosotros socializando, tejido humano, todas las vivencias que tenemos. En este caso me estoy refiriendo a los países latinoamericanos, por supuesto, otro tanto para las naciones europeas. Nosotros nos juntamos y desde hace muchas décadas hemos rechazado la ostentación de poder y hemos tomado partido por las naciones que han luchado por los derechos y la democracia en los países nuestros, Argentina, Chile, nos hemos opuesto a las dictaduras y creemos que la libertad de pensamiento y el valorar al otro como ser humano es el principio fundamental que nos une. Entonces estamos en dos ejes y así nos tenemos que desempeñar. Eso es lo que nos está marcando el momento actual. Las reacciones que se vieron después de conocida el bloqueo y el abordaje ilegal que hicieron las fuerzas eh, armadas y de represión del pueblo israelí, de los judíos, no se dio a esperar. Fueron los pueblos del mundo, de todas las ciudades, de casi todas las capitales de Europa y de parte de Asia y de América Latina, que empezaron sin citación previa, sino como una reacción en contra de la acción de Israel a salir a las calles y a exigir la liberación de los más de 500 tripulantes de, de la flotilla y de la liberación del pueblo de Gaza. Yo pensé que era la alcaldesa de Barcelona la que estaba liderando, y no es alcaldesa, es exalcaldesa de Barcelona la que estaba la que está o estaba ya pues en la flotilla. Sí, Nota, dale. se nota terriblemente la ausencia de los gobiernos. También hay que resaltar que dizque España había mandado dos barcos para, se dijo en primera instancia que para protegerlos, igual Italia, pero no era protegerlos, era para sacarlos del mar cuando los hundieran, para rescatarlos.
y resulta que por la orden de alguien se devolvieron a sus países, dejando sola la flotilla. Otra reacción que se vio ayer inmediatamente fue la del gobierno colombiano, que decidió romper relaciones con Israel, acabar con el Tratado de Libre Comercio que firmaron los gobiernos neoliberales de Colombia, no me acuerdo si fue Santos el que lo firmó, y de expulsar a toda la delegación diplomática de nuestro país. Otros países han seguido un ejemplo no tan radical como Colombia, pero han roto relaciones. Ya se está hablando de no venderle armas, no venderle absolutamente y de romper los que tienen tratado de libre comercio con Israel, romperlo. Esto es lo que hay hasta el momento como noticia. Y lo grave es que el genocidio continúa. Anoche hubo más muertos, hubo más bombardeos. Israel no cesa de seguir acabando porque su plan, según lo dijo Netanyahu en la ONU, no es solo quedarse con Gaza y entregárselo al señor Trump para que construya unos resorts ahí y que los administre Tony Blair, porque eso fue lo que dijeron en el proyecto de paz que presentaron sin Gaza, ¿no? Se reunieron Israel y Estados Unidos para decir cómo vamos a hacer la paz, pero ellos no están peleando entre ellos, entonces uno se queda pensando cómo así. Y tampoco el ejército gazatí, o sea, Gaza, los palestinos no tienen ejército, o sea, esto no es una guerra, es una agresión, un genocidio directo. Claro que sí, Hernán, permítame señalar dos cosas. Primero, que las flotillas salen como una forma de auspiciar la ayuda humanitaria. Primero que todo, la flotilla avanza en ese sentido porque estamos aterrados ante la hambruna que está padeciendo el pueblo gazatí. Y segundo, permítame señalar también que los intereses que hay allí de la OTAN y los países son supremamente poderosos en el mundo. Casi que es el eje del mundo y un pedacito el que nos corresponde al resto. Los países de la periferia. Ahora los países, las naciones de la periferia, somos casi todos los que pensamos diferente. Entonces, en ese sentido, avanzan todas estas iniciativas y toda esta fuerza y esta reacción y se ve en las calles. Se ha visto en las calles en Asia, se ha visto en Europa, se ha visto en Latinoamérica. Realmente, si tuviéramos la oportunidad de hacer un censo, es más la gente que se sumaría a esta otra vertiente humanista que a la de ese poder dominante que tienen y que ejercen los países poderosos. Nosotros por eso decimos, escuchen a la humanidad se resiste, es un movimiento que se ha generado en el mundo. Somos de diferentes orígenes, de diferentes lenguas, de diferentes concepciones, pero todos estamos unidos por salvar a esta nación porque estamos aterrados de ese poder avasallador de los muertos y de cómo pretenden por un placer mezquino, llamaría yo, un placer mezquino de invadir ese país y quedarse allí con ese orgullo que lo manifiestan ellos, ese falso orgullo de pretender desocupar literalmente a bala a un país, desocuparlo. Y como decía el presidente Petro, así como lo están haciendo con este país, lo pueden hacer con cualquiera. Mañana van a venir por Venezuela y pasado mañana por nosotros, o al contrario. Primero llegan aquí y hacen lo que les da la gana, literalmente, porque son los países poderosos. Y no solamente por eso, Marcela, sino porque aquí hay 7 bases norteamericanas desde hace mucho tiempo aprobadas por Uribe y por los gobiernos neoliberales, que supuestamente eran para acabar el narcotráfico.
Y resulta que no han hecho nada por el narcotráfico. Hay que recordar que en la base de Toledo, varios militares norteamericanos violaron niñas colombianas, hicieron películas pornográficas y las vendieron en el mundo a la gente que le gusta ese tipo de cosas, que uno no entiende cómo les puede gustar. Y lo único que se han dedicado es a eso, llegan aquí a fumar marihuana, a consumir drogas, pero nunca han hecho nada contra el narcotráfico. No he Entonces, seguido a ninguna banda de narcotraficantes. a nadie. Entonces, Nadie. Nunca se ha visto que esa gente salga a algo útil. Jamás se ha visto. ante una situación delicada, están las 7 bases que pueden actuar contra Colombia. En Aquí, Venezuela no hay. aquí van a aterrizar para atacar a nuestro hermano país venezolano. O a Brasil, o a Chile, que son países, o a Uruguay. ¿Sí? No hablemos solo de Venezuela, de los países que tienen gobiernos progresistas, de Cuba, sí, de Nicaragua, de sí. Panamá es el único país que se le ha plegado completamente a Estados Unidos. Pero volviendo al cuento, el señor Netanyahu dijo que él no se iba a conformar solo con Gaza y recordemos que él habló con un mapa allá, unos países que estaban en rojo y entre ellos Irán, Cisjordania, Siria y otros. Aparentemente ellos quieren crear un nuevo orden dirigido por ellos en el Asia Menor. El Líbano. En el Líbano es otro, sí. Bueno, entonces... Y países africanos también tienen intereses en África. Sí, no, ellos tienen interés en todo el mundo, hombre. Aquí en Colombia tienen intereses y en Estados Unidos son dueños de Hollywood. Todas las programadoras, ellos se fueron apoderando de todas las programadoras y las empresas que hacen cine allá, tanto para la televisión como para los grandes teatros. Entonces, ellos son muy poderosos y ellos tienen... Netanyahu se ha jactado de que dice que Trump le está haciendo caso a él. Entonces, por eso... Número uno. Sí, entonces por eso el apoyo irrestricto del señor Trump al señor Netanyahu. De hecho, empezó a atacar a sus propios ciudadanos que empezaron a protestar por el genocidio. Les mandan el ejército a sus propios ciudadanos. Sí. Los detiene, ¿sí? Los manda no se sabe a dónde, ¿sí? Entonces está haciendo acciones, está teniendo acciones contra su propia gente, el señor Netanyahu y el señor Trump. Y no solamente contento con eso, decidió declarar terroristas y enemigos a los migrantes de diferentes nacionalidades que hay en esa potencia del norte, haciendo caso omiso a que él es un migrante también. Su abuelo fue migrante. De que su esposa es migrante, creo que es ucraniana, si mal no me acuerdo. Creo que es ucraniana. Entonces, son las dobles morales, ¿no? A ellos les sirven, como dijo alguien, y oí a alguien en estos días, que les sirven los migrantes monos ojiazules, pero no les sirven un poquitico morenitos y de pelo negro. Entonces, esperemos, Claudia Marcela, a ver qué va a pasar en estos días sobre el tema de Gaza, cómo van a reaccionar los gobiernos. Los pueblos del mundo ya reaccionaron y van a seguir reaccionando. Hoy están en manifestaciones en España, están manifestaciones en Italia, que en Italia hay una presidente totalmente fascista, ella lo dijo, yo soy fascista, ¿sí? Entonces eso es lo que decía el señor presidente Gustavo Petro, de que el nazismo se tomó Europa, es totalmente cierto, y vemos cómo los países, salvo algunos, como Bélgica, en los nórdicos que dijeron que si pasaban por 5 países nórdicos, que si llegaba a pasar por su espacio aéreo, el señor Netanyahu, que tiene orden de captura internacional,
de la Corte Penal Internacional, lo detendrían. Uno no entiende cómo el señor Netanyahu, ya para concluir, asesino de mucha gente. Oficialmente el Ministerio de Salud de Gaza dice que son casi 70.000 los muertos, pero en otros cálculos menos optimistas se habla de 700.000 muertos. Son 700.000. Sí. No, es el dejar a la población sin un resguardo donde se puedan refugiar, Y es sobre impedir todo, la y sobre, ayuda humanitaria, los alimentos, el ingreso, acabar la gente a punta de hambre, es estar bombardeando escuelas, hospitales, eso es demencial, es acabar a la humanidad. Yo creo que es un tema de estar desquiciados mentalmente. Es como el resurgir de Hitler, creería yo. Y peor aún, ¿no? Peor aún porque las naciones que se han aliado y todos los tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con la OTAN, por ejemplo, los países de la OTAN y todo esto, están amarrados casi incondicionalmente. No sé la respuesta del mundo cuál sea, pero esto no puede, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo porque la humanidad no puede permitir, no se puede dar el lujo, el planeta, de tener unas actitudes tan extremas, de acabar con los recursos naturales, de acabar con la vida de las personas y de acabar para sembrar un poder que es obsoleto. Es obsoleto porque es un poder que no está respetando al otro en igualdad de condiciones. Es una guerra totalmente desigual. Y es una guerra. Ya estamos todos en una guerra desigual, una guerra que no tiene ningún punto de dignificación. Vamos a invadir por el honor o por el orgullo, por alguna pretensión demencial. Yo pienso que estos personajes que están apoyando este genocidio no son normales. Pienso que algo tienen que tener allá mal. Y nosotros estamos haciendo de corazón, de principios elementales, de altruismo, de humanidad hacia otros débiles, indefensos y sobre todo las vidas de tantos niños que se han malogrado. Esto no puede continuar y yo creo que este es ya el momento, el culmen de esta guerra y tendrá que pacificarse prontamente. los obreros italianos decidieron no darle atención a ningún barco israelí. 6.000 estudiantes en Barcelona están exigiendo parar completamente todo que cese el genocidio. Y mientras tanto aquí el señor presidente desde hace unos días había anunciado la prohibición de exportación de carbón a Israel. Él denunció en sus consejos de ministros de que inclusive ministros habían tergiversado y habían desautorizado los decretos, cambiándole palabritas, etcétera, para que se pudiera seguir exportando carbón. Hoy la noticia, esta es la última noticia, y cambiamos ya de tema, Marcela, es que Cambio Radical acaba de demandar al señor Gustavo Petro para que le siga enviando carbón a Israel. No, Cambio pues es que Radical, ¿quién es Cambio Radical? El dueño y amo absoluto de Cambio Radical se llama Germán Vargas, como dicen los abogados, conocido de autos. aquí no todos sabemos que la derecha está absolutamente emparentada, comprometida y aliada con ese pensamiento Trump, con ese eje precisamente que está cuestionando este proceder que el mundo rechaza. A ellos no les importa, ellos no les importa quedar ahí como los apátridas, como los últimos, porque eso es ser apátrida. Pedir que desertifiquen a una nación, pedir que invadan
a una nación hermana, pedir que el comercio se reactive con un país como Israel, eso es ya de muy mala señal, imagen. Ya no tenemos ni siquiera que decir quiénes son porque se están mostrando y la gente se está dando cuenta quiénes son. Bueno, Claudia Marcela, seguiremos en la próxima misión, seguiremos analizando qué sigue pasando con este tema, porque muchos, y sobre todo tibios, de los que en Colombia llamamos tibios, que ellos se autodenominan centro, como el señor Dentro, Fajardo, como el señor Robledo y como la señora Claudia y su esposa, mm, sí. terminan No, apoyando a la extrema derecha, terminan en las posiciones de la extrema derecha y terminan tratando de desautorizar al gobierno de Gustavo Petro en estas acciones en contra del genocidio de Gaza, que como lo dijo el señor presidente, si Gaza se acaba la humanidad. lo que sí está claro, Hernán, para cerrar, es que el presidente Petro ha asumido un liderazgo internacional, mundial. Es un líder del cual hablan en todas partes y su posición realmente impacta al, al espectador incauto y más aún a las personas comprometidas con la paz mundial. Somos pacifistas, somos protectores del medio ambiente, somos un país que se quiere abrir al mundo, progresar, que quiere hacer la paz. Muchas campañas que sin necesidad de hacerse propaganda, el país ha incursionado y es hoy el tema en las agendas internacionales. Bueno, Claudia Marcela, pasemos a temas nacionales. Claro que sí. En estos días fue noticia lo hecho por el Consejo Nacional Electoral en contra de el partido mayoritario en Colombia, que es el Pacto Histórico. Con marrullas lideradas por Álvaro Hernán Prada y por Hermín Sur, que es el yo no lo llamo magistrado, eso es mucha palabra para estos señores. Yo los llamo consejeros, porque eso es, Consejo Nacional Electoral, son consejeros. Decidieron que el señor Herminsul es el consejero del señor Camargo, elegido, no sabemos de qué forma, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, se ve cómo se van viendo todas las cosas y cómo se van armando. Ellos decidieron no permitir la fusión al pacto histórico de tres partidos. Se la permitieron a Polo Democrático, se la permitieron a Partido Comunista y se la permitieron a la UP. Pronto se me olvida algún partido pequeño por ahí. Y no se lo... ¿Cómo? Polo democrático. Por eso, el Polo Democrático, Partido Comunista y la UP. Y no les permitió unirse a Progresistas, que era un partido al que se le aprobó la decisión del maíz. El otro que creo que se posicionó fue el maíz. No, el maíz está con unitarios. Y a Progresistas, que es el partido de decisión que lidera María José Pizarro, la Minga Social Indígena, no les permitieron la fusión con el pacto histórico, y a Colombia Humana. Ante esa circunstancia se veía prácticamente que no se podía, que iban a acabar con el movimiento más grande de Colombia. Los partidos decidieron que muchos de sus candidatos, renunciaran a la candidatura presidencial, como María José Pizarro, como Ali Bantú, como el Pastor Sade, como Bolívar, etcétera. 7 de ellos renuncian
y quedan solamente 3 para la consulta del 26 de octubre, que son Carolina Corcho, Daniel Quintero y Iván Cepeda. Y en vez de mostrarse como una unidad, muchos de sus partidarios no sabemos si son bodegas, no sabemos si son partidarios radicales, pero lo que muestran en las redes es bastante deplorable. Decidieron atacar los simpatizantes de uno a los otros 2 candidatos. No me voy a referir quién a quién, porque eso es un juego de los tres. Y se ve en entrevistas que se hacen en otros portales, en otras redes, donde los comentarios son de una bajeza brutal, descalificando, inventando cuentos, inventando chismes, inventando historias. Es lo que nos ha Sí. mal enseñado el ejercicio de la política tradicional de los partidos tradicionales, donde juegan así. Nosotros somos un eje diferente, nosotros somos de No, unos deberíamos principios, ser, deberíamos ser, deberíamos somos. ser. No, deberíamos ser porque lo que están mostrando los partidarios es lo mismo que muestra la derecha. Es que ahí es donde debe estar el análisis, Marcela. Deberíamos, Es triste decirlo, pero tan es así que los candidatos llamaron a sus militantes, a sus partidarios, a la mesura. Iván Cepeda lo dijo desde el principio, desde que aceptó la candidatura. Yo voy a hacer una candidatura diferente, no voy a agredir a nadie, no voy a usar calificativos con nadie, no voy a aceptar calificativos, no me voy a provocar, solamente vamos a hablar de propuestas. Quien esté dispuesto a hablar de propuestas, hablamos, y si no, yo no hablo, más o menos en síntesis. claro, Carolina, Carolina Corcho se le sumó también hace muy poco, pero lo que se vio previo a esta decisión es que muchos otros candidatos la emprendieron contra Daniel Quintero, no sabemos con qué argumentos, con qué intención, etcétera, y eso ha quedado mucho en el ambiente. O sea, Daniel Quintero en este momento es como el candidato que no ha logrado estabilizar en equidad, en igualdad de condiciones con los otros dos. Es como si fuera el niño feo de la clase, ¿no? Más o menos, permítame la sí, comparación. son. Tú tienes razón, pero recordemos esto. Recordemos que la historia de lo que viene, ha venido sucediendo. Recordemos personajes como Duda Mendoza y todos estos personajes disque estrategas que fueron contratados por las campañas de la derecha, vinieron exclusivamente a hacer un trabajo. Su estrategia era atacar al otro, buscarle las debilidades, buscarle los defectos, calumniar, perseguir, y eso lo que contribuye es a aumentar el índice de violencia como la que se generan en los estadios y esas cosas anti que no deben suceder. No deben suceder, no debe buscarse cómo sacar al otro de la contienda, cómo destrozarlo y después digerirse eh, las, eh, las entrañas. Eso no es un modelo que surge así nomás. Esa es la forma en que se han llevado a cabo las campañas tradicionalmente en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Porque estos personajes han sido asesores de los gobiernos de derecha en Brasil, en Ecuador, en Perú, son los mismos personajes, son los mismos que circulan por todas partes haciendo ese tipo de campañas y estrategias nocivas. Nosotros debemos pensarnos en que este es un país que está perfilado a resolver unas problemáticas como es la paz. La paz debe ser un eje fundamental. Y la paz se debe dar en todos los entornos, en todos los desarrollos de la vida nacional, en todas las actividades, en la economía,
la ciencia, en el deporte. Entonces uno dice cómo, por ejemplo, los barristas, unos muchachos jóvenes, para citar un caso de esos casos que a uno le duelen también tanto, de que en los estadios se enfrenten barristas y se maten, pero ¿por qué? ¿Por tener un gusto distinto? Tenemos que pensar que la diversidad de ideas, de ejercicios, de naturaleza, de concepciones, de educación de nosotros, la diversidad debe ser un baluarte, un valor, debe ser una riqueza. Ser diferentes debe ser un principio que nos lleve a unirnos en la diferencia, a ser una fortaleza, esa divergencia. Y bueno, vamos, en las familias se ve cuántos de nosotros no tenemos familiares que son de diferente pensamiento al nuestro y eso no nos lleva a que tengamos que desaparecerlos. Me parece terrible esos niveles de falta de comunicación, de diálogo, de hermandad en nuestro país. Todos debemos estar pensando en sacar el país adelante como es la necesidad en este momento que el país está en unos niveles tan altos. Nunca antes Colombia se había encontrado en las agendas internacionales donde los gobiernos quieren realizar acá eventos, donde los artistas quieren venir, donde todo converge a que haya un desarrollo y un hermanamiento con las naciones vecinas y todo esto. Entonces nosotros pensamos de otra manera, Hernán, y eso lo debemos poner en ejercicio y práctica en todas las acciones de la vida. Marcela, lo que pasa es que nuestro país ha sido plagado toda la vida de violencia y una violencia generada por la derecha contra el pueblo. Y ha sido tan inteligente que pone al pueblo a pelear con el pueblo y a ellos nunca les pasa nada. Sí, Y aquí quieren hacer lo mismo, ¿no? sí. En la semana pasada salió una encuesta de datos y conceptos del señor Caballero sobre las preferencias de los líderes de opinión, que yo no sé qué es un líder de opinión, pero bueno, lo hicieron. Porque si un líder de opinión es Néstor Morales, un líder de opinión es cualquiera de ellos, pues uno dice, "Bueno". Sí. Pero un dato que me llamó mucho la atención es que solamente el 7% de los colombianos tienen cuenta en X. Y las peleas se generan en X. Sí. X es una situación muy difícil donde todo el mundo puede decir lo que sea, donde no hay ninguna restricción y pueden entrarse las llamadas bodegas para hacer lo que quieran. Y de ese 7%, el 34% está en Bogotá y se concentra solamente en 5 localidades. Datos de datos y conceptos. Entonces se arman unas peleas de que no hay nadie o sea, unos cuantos amigos del uno contra unos cuantos amigos del otro, y pretenden hacernos creer que eso es lo que pasa en el país. No, no, no. No, en las regiones donde se ha visto el cambio, donde el campesino recibe tierra, perdóname la expresión, les importa muy poco que el partidario de uno esté atacando al candidato del otro. Ellos, Claro, es inteligencia en el sentido, o más propositivos son más propositivos porque la región tiene que unificar campañas para salir adelante, todos están por la carretera, todos están de acuerdo en que hay que salir, apoyar el hospital, apoyar, ¿cierto? Parece que aquí no, parece que aquí nosotros no tuviéramos necesidades, no tuviéramos en qué pensar nada distinto y no tenemos una mente que construye. pero Cuando la mente es constructiva, perdón, siguiendo con su concepto. En Colombia subió el Transmilenio este año cantidad. El transporte está muy caro. Y para la gente de la tercera edad estaba en 2.500 y pasó a 3.200. sí. Nadie dijo nada.
¿No crees Nadie salió, que nadie pasa? salió a hacer una protesta al señor Sí, Galán, que es un heredero, no digamos heredero, es un protegido de Enrique Peñalosa, el dueño, creador, y amo y señor de Transmilenio. Sí. claro. La salud, la salud, están sacando de salud a cantidad de gente, ¿sí? Inventándose cantidad de cosas, ¿sí? O sea, Es, en Bogotá las basuras invadieron Bogotá, la inseguridad. ¿Y quién protesta? Hernán, Prefieren estar peleando en una red X los unos contra los otros sí. y los problemas ahí afuera. Pero no creas tú, mira, la gente, el hecho de que la gente no salga a protestar no quiere decir que la gente esté inconforme. La gente no sale a protestar masivamente como en otras épocas por muchas razones. La gente está resolviendo unos mínimos y la gente tiene que trabajar y la gente tiene que ir a determinadas partes y la gente tiene que resolver o resolver. Pero en el imaginario está la inconformidad. ¿Cuál bogotano va a estar conforme con lo que está pasando? Por Pero, Dios, pero, pero es la impresión. Y ahorita salió un cuento de que Galán era el mejor alcalde de Latinoamérica, que eso es un la revista Raya sacó un informe sobre eso. sí, Entonces, a Socapitales elige al alcalde, pero nosotros sabemos que esas son cosas que colocan es los partidarios de ellos mismos. Ellos pero mismos nadie, pero nadie, pero nadie protesta, Marcela, nadie protesta. tal vez lo que tú dices es cierto que falta, pero no quiere decir que la gente no tenga en el cerebro eso, se esté dando cuenta sin necesidad de decirle a la gente, de mostrarle nada, la gente se da cuenta. La Pero, gente monta en Transmilenio y todas las caras que hace la gente en un Transmilenio es como para tener una cámara y estar tomando todas las impresiones de la gente. La pero gente Marcela, llega, yo le muestro hechos concretos y no intenciones. no, me Los últimos tres alcaldes después de Gustavo Petro han sido de extrema derecha y neoliberales. sí, desafortunadamente, a lo que Los voy yo, alcaldes locales, en los alcaldes locales sí, nombrados por el alcalde mayor, no hay un solo alcalde progresista. Es no, es más, que yo hay dije, gente que ha dicho yo soy progresista y termina más corrupto que los de derecha. Entonces, desafortunadamente, es El así. tema de Bogotá es un tema para analizar y ojalá tengamos aquí a José Cuesta en una próxima emisión, porque hay que Lo, analizar muchos temas de Bogotá. Pero simplemente era para poner ejemplos, Marcela, y no para, porque ya el tiempo se nos va a acabar, sino para mira, seguir analizando el tema de los partidos progresistas. con la defensa de que las personas tienen ya en su conciencia que no van a volver a votar por esas personas. Tienen en su conciencia ya está ahí, se han dado cuenta finalmente. Cuando nosotros conocemos otras tendencias políticas, es como el niño que no conoce el mar y lo llevan al mar. Nosotros ya conocemos que el país puede transitar tranquilamente por un sistema distinto al que de estos partidos tradicionales y estas aristocracias de este país y las 5 familias, bueno, digamos las 20 familias que componen el mapa político de la derecha de este país. Nosotros ya sabemos que sí es posible. Otra Colombia es posible y seguiremos por esa senda. Que así sea, ¿no? Ojalá. Lo que pasa es que todo tiene que ver con el tema central de la intervención, es que como ha pasado en Bogotá, donde los últimos tres gobiernos han sido neoliberales y de extrema derecha, igual que en Cali, igual que en Barranquilla, igual que en Bucaramanga, en Medellín hubo un lapsus con la elección como alcalde de Daniel Quintero Calle, ¿sí? Pero en las grandes capitales, salvo Pasto, de pronto, y alguna otra, Villavicencio, eh,
siempre han sido candidatos de neoliberales y de extrema derecha. Las maquinarias. Sí, con la compra de votos y bueno, todo lo que ya sabemos. Lo que se está jugando aquí con el tema de los tres candidatos es la, la secuencia o persistir en un gobierno progresista. Va a haber una consulta el 26 de octubre donde entre los tres va a salir uno y o no sabemos si uno o dos, dependiendo, eso tenemos que aclararlo, todavía no está muy claro. Y en marzo va a haber otra consulta con, lo que se llamó unitarios y otros partidos. ¿Sí? Como el Frente Amplio de Convergencia. El Frente Amplio de Convergencia, donde están Maíz, donde está el partido de Roy Barreras, donde está el movimiento que le extinguieron, el Consejo Nacional Electoral de Ernesto Samper, donde está el Partido de Trabajo de Colombia, donde está el movimiento de Clara López Obregón y otra cantidad de partidos que hay ahí, partidos que decidieron. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el pacto histórico decidió ir con listas cerradas que vayera, que son un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, primero, tercero, quinto, etcétera, y el otro, segundo, cuarto, sexto, no sabemos en qué orden se va. Parece que María José Pizarro sería de ganar la consulta el 26 de octubre o de quedar incluida dentro de la lista, sería la cabeza del Senado, según rumores, aunque a mí no me gusta hablar de rumores, pero para poner un ejemplo, sería María José Pizarro en uno y de pronto Ali Bantú en el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que el otro movimiento va a ir con listas abiertas, como tradicionalmente se han hecho las elecciones en Colombia, que cada candidato tiene que invertir un dinero, tiene que invertir una propaganda, tiene que buscar sus medios para que los colombianos decidan si quieren o no que vaya a la Cámara o al Senado. Someterse a la consulta y Sí. eso debería ser el lema de someterse todos los candidatos a la consulta. Quien gane, igual el sentido y el concepto es unificar, juntar, para que este proceso que se inició continúe en las próximas elecciones. Entonces, allá entrarán, en marzo entrarán candidatos presidenciales del pacto histórico, o sea, sigámoslo llamando así, o de esa alianza, y la otra del Frente Amplio. No sé cuántos saldrán, pues estaba, Roy Barreras había hablado, pero no lo tenía definido. Candidato, de pronto sale otro del PTC y Clara López apoyar al uno, etcétera. Sea bienvenido, hermana, a apoyar quienes estén, quienes estamos en este eje Se te está oyendo muy bajito, Marcela, se te está oyendo muy bajito. Este eje de construcción donde estamos todos, aquí todos cabemos los que tenemos este pensamiento y nos aunamos al sentido de dar continuidad a las reformas, de dar continuidad a los procesos que se están gestando en nuestro país y a que el país siga por esta senda. Eso es lo que queremos y la paz será con todos y estamos en ese sentido apoyando todos los candidatos. Bienvenidos sean las diversidades y todos los selectos conceptos que haya unificados en los temas fundamentales del país. ¿Qué está en juego? Está en juego que si vuelve la derecha, ya lo dijo Álvaro Uribe, va a derogar, primero van a derogar todos los decretos que benefician a los sectores populares. Segundo, se va a ir una represión peor a la que acabó con la Unión Patriótica. Y ya lo anunciaron, es que ya lo anunciaron, que van a lo que hay y que hay que acabar y que inclusive María Fernanda Sacabal sacó un trino que decía que debería ser ilegal ser de izquierda o algo por el estilo. Entonces,
va a haber una represión brutal, no solamente contra líderes, sino contra periodistas, medios de comunicación alternativos, líderes populares, líderes sociales, presidentes de acción comunal, etcétera. Y Sí, terrible. obviamente van a devolverse al año 2018 y de pronto antes, cuando Uribe fue presidente. Que fue histórica entre el bloque de los liberales y conservadores persiguiéndose mutuamente y poniéndose de acuerdo para gobernar. Y las épocas de la violencia en Colombia y todo lo demás que se conoce que no debemos volver allí. Nunca jamás. Y también lo que está en juego es que las tierras que le han entregado los campesinos se las quitarán. Los bienes que el gobierno de Gustavo Petro encontró en la SAE, que eran del narcotráfico y se los habían entregado a testaferros del narcotráfico o a los mismos narcotraficantes, volverán a manos de ellos, a sangre y fuego. No, 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 no. Terrible. Como lo hicieron, porque esta parte ya se ha vivido en Colombia. En Colombia hemos vivido un genocidio de 700.000 personas desde la muerte de Gaitán. Datos oficiales. Según Germán Guzmán Campos, el monseñor Germán Guzmán Campos y Orlando Falsborda, en su libro La violencia en Colombia, hablaron, son 3 tomos, casi que no se consigue, está vetado en Colombia, esa serie de la violencia en Colombia de los liberales y conservadores. Ellos hablan de 350.000 muertos generados por Laureano Gómez y sus amigos. Y después vinieron las otras violencias, la violencia del abuelo de Paloma Valencia, bombardeando llanos, bombardeando la cantidad de guerrillas que se habían generado, y después con la llegada de los paramilitares, las otras violencias, etcétera. En total, 700.000 muertos. Un genocidio a cuentagotas que ha acabado con muchos colombianos. Entonces, eso es lo que nos jugamos, Marcela, eso es lo que debemos ser conscientes los colombianos. Y pues yo aquí termino, porque lo que se está jugando es muy serio, y no se puede por gustos personales, porque a mí me gustó tal candidato y el otro no me gustó, inventarse cuentos, desacreditar, etcétera, sino hay que pensar en el país antes que en la persona. Claudia Marcela, de mi parte me despido, muy amable por la compañía, y aquí le dejo el micrófono y la cámara. Muchas gracias y a todos los que nos acompañan y nos seguirán acompañando. Seguimos pensando en el país, las prioridades y los grandes esfuerzos que debemos hacer para unificarnos y que continúe el cambio posible en este país. Gracias a todos y todas. Hasta una nueva oportunidad que estaremos anunciando en redes sociales, tanto por todos los medios que podamos, para que nos puedan seguir sintonizando si les gustó este primer capítulo. Invitados e invitadas, que Claro. serán de... Bueno, Gracias. pues, muy buena tarde para todos.